Con unos ambientes característicos. Y hay una historia aún más antigua, que hace poco una colega de CURE estuvo compartiendo con vecinas y vecinos de Punta Negra, una geóloga. Esta historia incluso es mucho más antigua porque tiene que ver con la riqueza de la geología de este lugar, que hace que el paisaje sea lo que es hoy, que haya todos estos rincones que tenemos, las puntas rocosas, los cerros, los valles, la cantidad de arroyos, de cañadas, ¿no? Todo eso tiene que ver con la historia de este paisaje que es muy antigua y que ha sido un lugar que ha sido habitado desde épocas muy remotas, porque esos atractivos y esa diversidad están desde hace miles de años atrás. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer estos informes técnicos, siempre nos toca hacer una caracterización del medio físico y del ambiente. Y acá es mirar un mapa donde vemos que hay muchísimos colores o muchísimas texturas que nos marcan la cantidad de rocas que hay en este pequeño pedacito de tierra que es Piriápolis como gran territorio, ¿no? Entre Solís, Laguna de Sauce. Solamente el Cerro Pan de Azúcar es un gran afloramiento de un tipo de roca muy característica, y a los alrededores también hay una cantidad de rocas, y esa roca ha sido soporte de muchas formas de vida y de los grupos humanos desde que recién llegaron a este territorio, y estamos hablando de un proceso de miles de años atrás, de más de 10.000 años atrás. No tenemos evidencia de esos primeros pobladores en el Cerro Pan de Azúcar, los tenemos cerquita, en el arroyo Tarariras y en la zona del Cerro de los Burros, pero sí tenemos evidencias en el Cerro Pan de Azúcar de otras formas de vivir y de ocupar este territorio a lo largo de varios miles de años. Entonces, por un lado nos situábamos en esas sierras que bajan desde el norte del Baja, porque tengo la cartografía occidental. El norte está arriba y el sur está abajo. Esas sierras que vienen desde el norte y llegan hasta la costa del Río de la Plata. Tenemos esa gran diversidad geológica que es un elemento muy singular de este territorio. Tenemos toda esa diversidad de ambientes que dan esa singularidad al paisaje y hace, por ejemplo, entre otras cosas, que seamos un territorio que haya sido puesto en la lista de lugares prioritarios para ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas por, en ese momento, la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ahora están revisando un poco eso, pero es una zona que concentra un montón de cosas que son importantes para la conservación. Y a toda esa dimensión geológica, biológica, lo que estamos tratando nosotros de aportarle desde hace unos años es la diversidad cultural, porque hay un espesor de diversidad de ocupaciones humanas en este territorio que es muy antiguo, que se encuentra en todo el territorio, y el Pan de Azúcar es un lugar bien emblemático, que además estaba en esta condición que planteaba Paula y los compañeros del círculo, que estaba en ese proceso de, con esa inminente instalación del teleférico, y entonces demandaba aportar de alguna forma a decir, bueno, atención, esto no es solamente un cerro, rocas, biodiversidad, etcétera, sino que también es memoria cultural. Es un sitio donde hay lugares sagrados, lugares importantes para colectivos del presente, y también nosotros aportando la mirada de la relevancia arqueológica, material. ¿Cómo? La presentación acá. La presentación está en el plantel. No, pero la querés ir viendo acá. Lo que les comentaba sobre mirar las sierras del cerro como parte del sistema de serranía, y que también planteaba Paula, ¿no? Estamos en una zona
que, si ven, el color más claro está representando todo lo que son las sierras. Tenemos la Sierra de las Ánimas, más hacia acá, hacia el oeste, me voy a parar. Esta es la Sierra de las Ánimas, este es el Pan de Azúcar, Plutón, muy bonito. Y después también tenemos todas las sierras que están en el resto del departamento, la Sierra de Carapé, la Sierra de la Ballena. Entonces, esta formación, esta sierra llegando acá, es realmente el único lugar de la costa del Uruguay. Es en el único lugar de nuestro país donde sucede esta conexión. Entonces, hoy estamos hablando del Cerro Pan de Azúcar, en otro momento nos tocó hablar del Cerro de los Burros, y estas formas de habitar este territorio están presentes en todo este sistema serrano. Y sabemos, nos consta, porque también lo hemos visto y lo han visto otras personas, que muchas de las evidencias materiales, el registro material que nosotros vamos a compartir ahora en esta presentación también están en todos los cerros, de acá de Piriápolis, de Soligrande y del resto de la región este. Te vas a tener que pasar, Sergio. Bien. Bueno, el relieve, básicamente acá, esto que está acá es la carta geológica, solamente para que vean, todos esos colorcitos marcan un tipo de formación de roca diferente, y todas esas rocas, muchas de esas rocas las encontramos en Piriápolis hoy, forman parte de la Rambla, forman parte de los muros, de las casas, y están también en los lugares, los sitios arqueológicos que encontramos, en los cerros, en los valles, en la costa, en la playa, ¿no? Los neises, riolitas, un montón de rocas que ahora les voy a contar. Pasamos a la siguiente. Es la carta de las texturas allá que miraba Gabriela. Todas las formaciones que hay en este lugar nada más, entre el Solís y en la Laguna del Sauce, sucede todo esto. Y esto hace que haya cuevas, que haya rocas como la roca que está con la pintura rupestre en el Cerro Pan de Azúcar, que tengamos playas con cantos rodados, que tengamos puntas rocosas, lugares que son parte del paisaje nuestro de hoy, parte de los lugares que vivimos y que son parte de los paisajes y los lugares que habitaron grupos a lo largo de miles de años. El Cerro Pan de Azúcar es este gran macizo que es un bloque de sienita. La sienita, que es una roca que es parecida al granito, ese gran bloque de sienita conforma ese cerro que está denominado Pan de Azúcar ya desde el 1700, un poco antes. Aparece ese nombre en la cartografía y en los documentos coloniales de la conquista. Siguiente. La región que está en rojo, que se llama la región Serranías del Este, ¿no? El único lugar de esta región donde entra en contacto con un ambiente costero, en este caso transición estuario-océano, es en esta parte del Uruguay, en la zona de Piriápolis. Y eso le imprime una importancia particular, y por eso también esa justificación que viene ahora en la siguiente diapositiva de por qué es un territorio que tiene tantos elementos interesantes para conservar y cuidar desde la perspectiva biológica del área de las ciencias naturales. Siguiente. ¿Se acuerdan lo que les comenté del SNAP y la planificación? Que ya esto ahora caducó, estamos en 2025. Pero nosotros, G29, somos una de las áreas que estaban previstas de forma prioritaria para ingresar al sistema de áreas protegidas. Y eso así que no en vano hay tantas solicitudes que ahora las vamos a ver de ingreso a este sistema de áreas protegidas. Pero insistimos siempre desde esa mirada de la naturaleza, y falta también mirarlo desde esta otra perspectiva, ¿no? Son paisajes que para nosotros son paisajes culturales, no es solo naturaleza. Esos cerros, esas costas, esos arroyos, esos ríos, también son paisajes que han sido humanizados durante mucho tiempo. Siguiente. También tenemos que hacer una lista de todas las leyes que nos amparan, que nos habilitan a nosotros decir, bueno, podemos solicitar que esto sea considerado un monumento histórico nacional, podemos solicitar que esto sea cuidado porque hay una ley de ordenamiento territorial, porque hay una ley de un montón de leyes. Esta
es una tabla bien árida que adjuntamos en ese informe donde se relatan todas las leyes que protegen o que cuidan este aspecto importante de nuestros territorios que tiene que ver con la memoria, la historia, la dimensión cultural. Y hay dos elementos que también son importantes que tienen que ver con las reglamentaciones departamentales. Que la legislación departamental cuida bastante, o cuidaba bastante, esto ya es bastante antiguo, los cerros. Miraba con atención todo lo que eran los cerros y las nacientes de ríos y arroyos. Siguiente, en el territorio, y para ver un poco cómo la mirada en estos espacios está presente acá hace un tiempo, sobre todo en los cerros, que son un lugar importante para la comunidad y para diferentes colectivos. Desde el año 2000 ya se estaba organizando un colectivo acá en Piriápolis que buscaba visibilizar la memoria de los grupos de los pueblos originarios. Ese colectivo logró una declaración de interés departamental del Cerro de los Burros. En el 2005 se protegió como Monumento Histórico Nacional la pintura rupestre que está en la Reserva de Fauna Ripetía del Cerro Pan de Azúcar. Después, entre el 2013 y el 2014, se logró la declaración de Patrimonio Departamental y Nacional del Cerro de los Burros, algo que hasta ese momento era como una cosa impensada. Ese mismo año se presentó una solicitud de ingreso al SNAP de un área mayor, el Cerro de los Burros, la Cuenca Canariras, algunos arcos de playa. Posteriormente, en este periodo, entre el 2010 y 2020, se presentó la solicitud de ingreso de la Sierra de las Ánimas, al SNAP, ¿no? Todo esto está pasando más o menos en ese mismo espacio que estaba marcado en los otros mapas, el 29. Posteriormente, en el 2023, la Asociación de Conservación de San Juan de Azúcar presenta la solicitud de ingreso al SNAP del Cerro Pan de Azúcar, otro cerro. Y bueno, y este año empezamos a transitar este camino y a conversar y explorar esta vía también de pensar por qué no también considerar el Cerro Pan de Azúcar no solo desde esa dimensión de la biodiversidad y estos elementos, sino también como desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva histórica. Siguiente. Es un instrumento político el patrimonio. Si ven acá, todos los monumentos que están declarados en esta región son la herencia de Francisco Píriga, ¿no? El pabellón, el hotel, el antiguo hotel, la rambla, el castillo, ¿tá? Pero, increíblemente, este lugar también tiene estos dos lugares, ¿no? La criptografía y el Cerro de los Burros. O sea que acá suceden cosas que también habilitan otras miradas u otras formas de pensar esa figura que es el Monumento Histórico Nacional, ¿no? Y hay algo interesante también de que hay espacios públicos en cerros. Eso también es importante, porque nos imaginamos este lugar sin poder ir al Cerro de Toro, nos imaginamos este lugar sin poder ir al Cerro Pan de Azúcar, sin poder ir al Cerro de los Burros, nos imaginamos vivir en un lugar que eso no pudiera suceder. Eso sucede, ¿se entiende? Pero acá no. Entonces, que estos espacios sean espacios donde podemos estar, donde podemos mirar, donde podemos llegar, es un valor. Es algo que distingue este espacio. Y antes estaba el Mirador Nacional en el Cerro de las Ánimas, que ahora ya no está más. Pero hay como una historia de los cerros con esa impronta. Bueno, la siguiente. Después vino Piria. Piria usó esa sienita. Y está toda la estructura que está presente en la reserva, pero además en campos linderos, ¿no? De la vía del tren, las canteras, la bodega, y toda esa intervención que hizo este empresario en este territorio desde fines del siglo XIX hasta ahora, y que forma parte de ese espacio, de ese cerro, que hoy vemos la huella además de esa extracción, de esa actividad minera, y que algunas de las obras de
mayoría son hoy día parte no las del cerro, pero son parte de los monumentos históricos nacionales. Y este pedazo es un espacio que es de la intendencia público, ¿no? El pedacito este del terreno de la industrial de este lado del cerro, ¿no? El registro arqueológico, que es como lo llamamos desde la arqueología, a las evidencias que nos hablan de pueblos, de otras culturas, en este caso de pueblos originarios en el Cerro Pan de Azúcar. Bueno, por un lado nos habla de que en el cerro hay arte rupestre. Tenemos la pintura que está dentro de la reserva, dentro de la ECFA, que está en este bloque de Cienita, que está protegido con un cerco. Hay otra posible pintura rudosa en otra parte del cerro, que es una zona de cuevas y mineros. Pero esto es muy importante, es la única pintura que hay tan al sur, digamos, en nuestro país. El fenómeno, el arte rupestre está muy asociado a este tipo de formaciones de rocas, de granito, sienita, que no son rocas que no están en todo el país, están asociadas a una zona que es Flores, Durazno, parte de San José, hay alguna en Colonia, y Maldonado es como la frontera más este de esta expresión que nos habla de pueblos que desarrollaban esta expresión, este arte, en este tipo de soportes, y los fechados que hay disponibles a la fecha ubican esta manifestación, esta expresión hace unos 1000 años atrás, entre 1000 y 1200 años. Siguiente. En el Cerro Pan de Azúcar hay cuevas, abrigos rocosos, aleros. Esto también son lugares sumamente valiosos. Son como refugios incluso de lo que sucedió ahí hace miles de años. Son refugios de fauna, de todo, pero más son refugios humanos. En Uruguay hay un trabajo cada vez más recurrente en abrigos y en cuevas, sobre todo que está informando de ocupaciones humanas de hace muchos miles de años atrás. Han salido hace poco notas de la Cueva Amarilla, también están en las cuevas del Pehuay, de colegas que están trabajando estos temas en la Facultad de Humanidades. La tesis que yo mencioné antes de Diego Aguirrezábal también trabajaba sobre las cuevas de Salamanca. Entonces estos lugares son realmente lugares sumamente importantes para preservar. En algunas recorridas que hemos hecho por estos lugares en otros momentos y otros colegas han encontrado restos de cultura material fabricada en piedra, asociada a estos lugares, pero son varios de estos abrigos rocosos que están en el Cerro Pan de Azúcar y son realmente lugares sumamente importantes para preservarlos desde esta perspectiva también, desde una perspectiva de reservorio de memoria o de evidencias que nos pueden hablar además de ocupaciones muy antiguas, ¿no? Posibles pinturas que estaban en estas cuevas que están en la ladera norte del cerro, no son pinturas antiguas, digamos, de pueblos originarios, sino que son pinturas actuales hechas por estudiantes de liceos, excursiones que van allí. Pero hay una de las pinturas que todavía está como dudosa, o sea que eventualmente una de las pinturas de esos aleros, de esas cuevas, podría llegar a ser contemporánea o, bueno, adscribible quizás a la pintura que está en el otro lado de la reserva. Restos de cultura material, como le llamamos, que es piedra tallada. Sobre todo lo que encontramos nosotros en nuestra recorrida fue instrumentos o núcleos o restos de la fabricación de instrumentos en piedra que están presentes en algunas partes del cerro. En este caso son grandes superficies de sienita, como grandes losetas, afloramientos, y en esos afloramientos hay como llagas donde se forma suelo, un suelito muy efímero o con poca profundidad. Hay un poco de vegetación y dispersos en esos espacios encontramos estos instrumentos o estos restos de la fabricación de instrumentos con materiales que son de ahí, con rocas que afloran en el cerro mismo o que están muy próximos al cerro, en las zonas, digamos, del
las nacientes o donde comienzan los cursos de agua, que ahí ya empiezan a haber otros depósitos geológicos que proveen de otro tipo de rocas, pero que son rocas de esta comarca, no vienen de lejos, son rocas de cerquita, ¿tá? Que de repente cuando estaba subiendo al cerro, agarré un canto, subí, ¿no? Y allá arriba dije, bueno, vamos a fabricar con esto de acá del cerro y esto que traje de allá abajo. ¿Se entiende? En términos muy lo en el cerro y que había sido mencionado por esa expedición española de 1868 son amontonamientos de piedras, estructuras de piedras formando formas circulares o un poco elípticas, son acumulaciones de piedras locales, son rocas del propio cerro, que forman esto que también se lo conoce como cairne. Dicen que Darwin lo llamó cairnes. Yo en Darwin no encontré que se refiriera a esto como cairne. Me parece que la primera designación como cairne es de Figueiras, ¿tá? Que es como, no sé, es nuestro ancestro de la arqueología nacional. Pero estos amontonamientos de piedras están presentes en varios lugares del cerro. Acá son algunos de los que documentamos, es que está como entre dos losetas de piedra y es como una estructura vertical, como que hubieran llenado de piedras una grieta, pero después hay otros que son más, están en un formato más horizontal, y usan bloques de piedra de distinto tipo y tamaño. ¿Tá? Acá estos son bloques más grandes, estos son bloques grandes con bloques más pequeños, ¿tá? Y están ubicados en diferentes sectores de la cima de ese gran macizo de sienita. Y este es un dibujo de lo que era un cairne, pero este es del Cerro de Guamaé, de un artículo de prensa de fines de 1800 de Buquet, que es un informe que después retoma el nieto de Figueiras. Toda la Sierra de las Almas tenía noticias de muchas de estas estructuras. Hay colegas de la Facultad de Humanidades que ahora están trabajando en el desarrollo de Tete, Sofía Busquiazo y otros estudiantes, y en esa sierra además, bueno, seguimos, es parte de todo este ciclo. Perdón, dice sinapsis. Se llama Sierra de las Almas, ¿tá? O sea, ese nombre también está presente, fue incorporado, digamos, en la cartografía, pero no es casual. Es como la Serra de los Muertos, que aparece también en la zona de la Laguna Negra, la Laguna de los Muertos. Si empezamos a rastrear el origen de esos nombres, vamos a ver que tienen mucha conexión con la historia de esos lugares. Siguiente. ¿Es necesario? Bueno, parece que sí. Que es necesario además aportar esto como para decir, bueno, esto es importante. También es importante hacer fuerza colectiva, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, la ciencia, ¿no? Pero también es importante aunar voluntades y espíritus para que estos lugares tengan su merecido trato y respeto, ¿no? Pero es importante entender que estamos frente a una área, a lo que para nosotros es una localidad, un sistema, no es un sitio, no es un monumento en el sentido de que es una cosa que está como fija y en un lugar y tiene los límites bien definidos. No, esto es el cerro es como un organismo, no sé cómo explicarlo, y en términos de los sistemas culturales también, porque hay lugares ahí donde hay agua, hay lugares ahí donde hay refugio, hay lugares ahí donde hay rocas, y cada uno de esos lugares tenía o tiene un sentido si nosotros miramos eso como un lugar habitado desde hace mucho tiempo. Entonces es importante entender esa idea que también la tratamos de trasladar en su momento cuando propusimos y pedimos e insistimos en que se protegiera el Cerro de los Burros, que es un área, una localidad. No importa solo los puntos que nosotros podemos marcar en ese mapa, porque seguramente hay muchas cosas más. ¿Se entiende? Esos puntos son una foto, pero eso es un gran sistema
que estuvo en funcionamiento, que está en funcionamiento como parte de un cerro, de un paisaje cultural desde hace mucho tiempo. Entonces la idea de área, de localidad arqueológica es importante para no ponernos solamente en la idea que dice la ley que es paradero, ¿no? Paradero arqueológico. La profundidad temporal es un tema importante también. Acá estamos hablando de cosas que están sucediendo hace bastante más tiempo del reloj que tenemos nosotros marcado como país. Nosotros el Uruguay empezó con la Hermandaria, con las vacas, con Solís y por ahí, ¿no? Entonces, esto nos está obligando a mirar ese cerro, no como el cerro Pan de Azúcar de las cartas coloniales, no como el cerro Pan de Azúcar de Tiria, que sacó el granito para las ramblas, no como el cerro Pan de Azúcar de la Cruz. No, nos está obligando a mirar, nos está invitando, nos estamos invitando a mirar este cerro como un lugar muy antiguo, mucho más antiguo de lo que nos podemos imaginar. Y esa profundidad temporal sería también muy valiosa que permeara a las instituciones, pero también que permeara a las otras personas que estamos acá, no solo en el cerro, sino en los otros cerros, porque el Cerro del Toro tiene Cairnes, el Cerro de los Burros, el Cerro San Antonio, todos los cerros estos estaban habitados. Spoiler. Pero bueno, acá hacemos lo que podemos y en este caso las fuerzas quisieron que colaboráramos acá en esto, ¿no? Pero sería genial poder cuidar todas esas memorias que están todavía resistiendo o a veces están escondidas de la forma que las protege en una parte importante de este territorio que no se ha terminado de urbanizar por completo. El estado de conservación del registro que encontramos en este lugar es indirectamente proporcional al nivel de ingreso y a la accesibilidad. La pintura rupestre de la Reserva de Fauna ha sido vandalizada y está en un estado bastante diferente hoy a como la conocí, por ejemplo, en el 2001. Yo no quiero ni saber lo que era Flafu, ¿no? Se salvó por esto de que Iria la detonara, porque la trocha del trencito que sacaba la cienita va por el costado. Capaz que sabía que había una pintura y por eso decidieron a tocarla, porque yo creo que él sabía que acá había almas. Pero a medida que vamos subiendo en el cerro, la dificultad de acceso hace que mucho de este registro esté mejor preservado, mejor cuidado, con menos... me pongo una cosita, saco, muevo, escalvo, ¿no? Y eso ayuda, por supuesto que ayuda, ¿no? Porque, bueno, imagínense con un teleférico lo que iba a pasar con eso. Cada uno se va a llevar una piedrita, cuando te quisieras dar cuenta ya no tenías más que ir, ¿no? Que está pasando en algunos cerros acá. La gente arma con unas apachitas y en ese armar de apachitas está sacando piedras de calientes. Entonces es como que yo vaya al cementerio y saque la lápida de la tumba de la abuela de alguien y se la ponga a la mía. Una cosa importante para nosotros, la idea también de pensar esto como paisajes culturales, y también esto es como un desafío para articular con las iniciativas que hay de conservar esto como lugares de naturaleza. Porque es fácil acá pensar que gestionamos la naturaleza, porque cuando gestionamos la naturaleza no pensamos en las personas. Pensamos que son técnicos o tecnócratas que van a decir, bueno, acá el ecosistema se gestiona así, se gestiona allá, pero si hablamos de paisajes culturales, hablamos de personas que viven hoy en el territorio o personas que tienen herencia cultural de ese territorio. Y eso hace que el contexto sea más complejo. Pero es necesario que empecemos a pensar el Uruguay como un paisaje heredado y no como un paisaje en blanco que se dibujó a partir de Solís. El derecho a la memoria. También aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia acá, a esto, a la memoria de los territorios, a la memoria de los territorios, a la memoria de los colectivos, porque también hace a la identidad, ¿no? Hace a la identidad de bueno, en este caso,
los compañeros del círculo, es su memoria étnica, su memoria ancestral, pero también a la memoria de muchas y muchos que hoy están acá, o porque son nacidos y criados en este territorio y lo quieren con toda ese paisaje, esos cerros, esos lugares que van, o las personas que han venido acá porque buscando eso, buscando ese cerro, ese lugar en el que yo todavía puedo ir, sentarme y ver un horizonte o contemplar la lejanía desde un lugar al que tengo acceso y ya forma parte de mi paisaje y de mi identidad como nueva o nuevo, viriapolense, puntanerense, playaverdense, ¿no? Porque eso también forma parte de un proceso que estamos viendo acá. Los indicadores del censo hicieron ¿no? Todo se disparó. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Qué esas personas que vienen a vivir acá? ¿Hay una conexión con este paisaje, con esas memorias? ¿No? Entonces, bueno, nada, son como cosas que nos interesa también poner un poco en juego en esa mirada técnica para salir también del monumento, que es como un monolito frío, sino que pensar esto como algo vivo y que nos construye, nos interpela y nos ayuda también a pensar mejores formas de estar acá. Sobre todo en esta cuestión de la ética del cuidado y del respeto, que es algo que a nosotras nos atraviesa mucho. Creo que anda más y ya cierro. Bueno, y esto también un poco el porqué, porque decíamos la amenaza del imperio contraataca. El teleférico ya había estado en algún momento, ¿no? No es algo nuevo. En su momento era el hotel, el Cerro de los Burros, siempre hay como algo ahí que viene, ¿no? Pero siempre están ahí las cuestiones. Y estas son las herramientas que tienen nuestros gobiernos para gestionar eso. Y hoy día, ¿qué nos están diciendo las directrices departamentales y la clasificación de suelos? Lugar de ancestros, de trascendencia y resurgir.